Vamos en el computador. Listo. Entonces, yo no sé si ustedes se acuerdan de dos conceptos muy importantes que vimos en las clases pasadas. Uno, el contexto, ¿cierto? Y dos, los reducer. Entonces, lo que vamos a hacer en el día de hoy es mezclar estos dos conceptos para crear un state management mucho más poderoso, mucho más potente, utilizando los hooks como tal, ¿cierto? Con las herramientas nativas sí, o las APIs nativas o los métodos nativos que nos da React para poder generar un context management. Digamos que su par o, o el origen de los manejadores de estados vendría siendo lo que es reduce, mobs, ¿cuál otro había por ahí? Recoil, que es como el que viene, digamos, a reemplazar esto que vamos a hacer hoy. Y va así. Entonces vamos a ver hoy cómo unir estos dos conceptos para crear un state management un poco más poderoso. ¿Listo? Entonces, primero, ¿quién se acuerda o qué se acuerda de lo que era el contexto? ¿Quién más o menos me puede decir qué era el contexto, qué se acuerdan? O sea, no, estamos preguntando para saber cómo desde dónde lo oriento. ¿Se Profe, acuerdan? Sí, Ese era también. como una, yo lo entendí como una bolsa, donde estaban todas las, pues no una bolsa literal, pero sí donde están todas las cosas que yo quiero coger, pues todos los datos que yo quiero coger desde cualquier hijo. Eso, correcto. O sea, básicamente es eso. O sea, tener una bolsita donde yo voy a poder ir a coger los valores para yo hacer cierta información. Pero entonces, para yo poder coger la bolsita, lo que yo tenía que hacer era como agrupar, el marcar, ¿cómo se dice? Wrap. Envolver como el componente más alto, del nivel más alto, con el contexto para que todo el mundo pudiera tener eso. Es decir, yo aquí en los componentes debería envolver este app, que es el papá, pues como el más alto, con mi contexto para poder que toda la aplicación tenga acceso a esa información y podamos utilizarlo. Miremos que el router maneja como su propio contexto por debajo. Entonces, mire que tiene un provider en el cual tiene un children, pues es que va a pasar y tiene valores, el registro, el location, el match. Nosotros vamos a hacer esto mismo, pero pues con valores propios de la aplicación, enfocadas como en nuestro negocio. Entonces, básicamente, el contexto recibe el hijo, que es el que se va a envolver ahí todo. Entonces, digamos que acá viene el app, viene todo esto. Entonces, todo este árbol de elementos que tenemos aquí, ¿cierto? Que hay un montón, el switch y todas esas cosas, van a estar aquí metiditos. Y entonces todos van a poder tener como los datos y las funciones para almacenar esos datos o cambiarlos. Entonces yo voy a obtener la forma de poder hacer que, no sé, que hola tenga un valor, que tal cosa, y todo eso se pueda cambiar y todos puedan verlo. Si hoy estoy grabando, ahí debe aparecerles a ustedes que está grabando. Entonces, eso es como, digamos, el contexto en simples rasgos. Digamos que ya como se implementa, va en un poquito más avanzado, pues un poquito más allá, pero lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo más importante aquí era que teníamos un contexto que lo creamos a partir del Create Context de React. Y ese contexto nos permitía crear un provider, el cual le decíamos, vea, usted tenga ciertos valores y esos valores, lo que vemos aquí, son los que va a poder obtener y trabajar. Y va en ese sentido. Listo. Ese es el primer concepto, el contexto. Y eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a tener un contexto para poder que toda la aplicación esté enrollada, envuelta en este contexto. Pero hay otro concepto más importante que vimos y es el reducer. Y el reducer como tal es la opción de yo poder hacer como múltiples acciones
con una función para poder hacer ciertos valores. Y lo que hace diferente del este es que siempre el estado es uno diferente. Siempre me va a entregar un estado sí, nuevo. Entonces, básicamente está haciendo, no está mutando el estado, sino que me entrega uno como tal. Entonces, este reducer, o lo que es básicamente sí, lo que es un reducer, que es lo más importante, es una función que va a recibir el estado, ¿cierto? Lo que necesitamos nosotros como base para trabajar y unas acciones que puede hacer. Entonces, básicamente las acciones podrían ser X, Y, Z, W, todas. En este caso, en este ejemplo que tengo, las acciones podrían ser incrementar, decrementar o una acción custom que tenemos. Entonces, si digamos que el ejercicio aquí era como, bueno, yo quiero agregar clip a un botón para que me sume uno y uno y uno y uno un contador. Entonces, lo que haría yo es que le digo, vea, cada vez que usted haga uno, va a llamar a una función incrementar y lo que va a hacer es como decir, vea el contador, hágale lo que tiene actualmente el estado más uno. Entonces, si el contador empieza en 10, lo que vamos a decir es como súmele uno, entonces quedaría 11. Si decremento, pues es lo contrario. Entonces, una función reductora o un reducer lo que es una función que recibe el estado y las acciones que vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, ¿qué acciones vamos a tener? Incrementar, decrementar, borrar, resetear, todas las posibles acciones. Y eso, pues básicamente, el use reducer lo que hace es que me devuelve el estado, o sea, esto de aquí, pero además me devuelve una función que la llamamos dispatch, que lo que permite es ejecutar esta función. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero incrementar, lo que le digo es, vea, llamando al dispatch, usando el dispatch, utilice la acción de tipo incrementar. Entonces, él coge esto. Si le dijéramos decrementar, cogería este decrementar y si le hacemos custom, pues coge esto. ¿Y dónde va el estado inicial? Mire que nosotros lo pasamos aquí, solo una vez, solo una vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a mezclar estas dos cosas para hacer o unir un state management mucho más poderoso. ¿Qué tiene de ventaja el reductor en comparación al contexto? Si vemos acá, aquí solo tenemos una función que es set data y ya, y es la que me va a permitir modificar este valor. Pero imagínense que yo necesito incrementar, decrementar, o si lo vemos en nuestra aplicación, yo necesito obtener los datos, loguearme, desloguearme, aplicar, qué sé yo, actualizar mi perfil, revisar que cuando esté obteniendo los datos haya un loading, entonces ya van como 5, 6, 7, 8, 9 acciones, digámoslo así, y aquí no las podríamos tener todas. Pues acá solo tenemos el set data. Posiblemente podríamos hacer más. Otra aquí, otra aquí, otra aquí, o sea, para cada uno de los valores y tendríamos mucha más. Con esto el reducer lo que nos permite es, tenemos una única función que dependiendo el tipo de acción que le digamos, nos va a modificar el estado y nos lo va a entregar, digamos, nuevo para que todos tengan el mismo sentido. ¿Es claro esa primera parte como de repaso, básicamente, o no? Profe, lo que Por más o mi menos lado, sí, entendí profe. es como si fuera un use state como con vitaminas. Eso, sí, básicamente, sí. Es que el use state, digamos que te guarda como un único dato, ¿cierto? Que puede ser string, entero, ¿cierto? Un objeto o un array en sí, ¿cierto? Pero un use reducer lo que tiene importante es que recibe una función reductora, que es lo que dijimos esto, que es básicamente esta cosita, y un estado inicial. Y por lo general, el estado inicial es un objeto en el cual usted va a poder tener muchas cosas. Entonces, lo que decíamos, el contador, que si está cargando, ¿cierto? Que además que si hay jobs, entonces tal cosa.
que cuál es el detalle del job. Entonces, un objeto que además, ¿cierto? Que además, pucha, que el usuario también va a tener toda la información del usuario. Entonces, tiene muchas más propiedades y me va a permitir trabajar aquí. Si yo quisiera como hacer esto mismo, acá me tocaría como hacer muchas veces esto, ¿cierto? Para tener diferente. Entonces, como data, aquí sería, no sé, user, y acá llamo a set user. Acá llamo a, no sé, a job, y acá set job. Detail y a set detail, ¿cierto? Y todas estas cosas las tendría que colocar acá. Entonces, si yo necesitara hacer una acción particular, me tocaría decirle, por ejemplo, cualquiera, o si quiero el set data, o si quiero utilizar el set user, o si quiero hacer el set job. Entonces, tendría que estar yo cambiando esto, cada función, para que tenga un sentido. Cambio con esto, lo que único que hago es, llamo al dispatch, pues como a la acción que se va a disparar, y lo único que yo le digo es, ¿qué tipo va a hacer? O sea, hago una acción de cualquier cosa que le ponga. Autenticar usuario, ¿cierto? Entonces él viene aquí y dice autenticar usuario. Ah, coinciden porque dice autenticar usuario. Entonces lo que él quiere es que le entregue el estado tal cual como está, pero además no sé, en usuario le ponga lo que llega, por ejemplo, aquí, no sé, action.payload. Entonces le va a llegar todo ese usuario y este usuario se va a llenar aquí y va a quedar. Lo mismo con nosotros. Entonces no voy a tener que llamar muchas funciones, sino que solo llamo una única función y lo que va a cambiar es el tipo como de acción que va a utilizarse. ¿Sí es claro entonces? Como le da la razón, o sea, más vitaminas, más funciones. Profe, Bueno, concepto. Señor, ¿aló se escucha? sí. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, los demás hooks que hemos utilizado, por ejemplo, el state o el context o el use effect, tienen como relación con el nombre. O sea, lo que hacen tiene mucha relación con su nombre, pero el reducer, a mí no me queda muy claro por qué se llama reducer. Entiendo que también es un manejador de estado, pero más para manejar estados más complejos. Pero, ¿por qué se llama reducer? ¿Y cuál es la diferencia con el método reduce de un array? Es parecido al método reduce de un array. O sea, lo que va a hacer es transformarme los datos que le entrego. O sea, si usted tiene un array y hace un reduce, lo que hace es esa función que usted hace, que hace ahí, esa función lo que está haciendo es transformar los datos de aquí para que se los entregue de una manera especial que usted necesita. Lo mismo hace el reducer o el reduce de React. Está transformando el estado para entregárselo de una forma que usted lo va a necesitar. Eso es lo que hace. ¿Y cómo lo va a transformar? De acuerdo a la función que le pasemos. ¿Cuál es la función que le vamos a pasar? Esta función. Entonces lo que está diciendo él es, vea, yo le voy a transformar estos valores de acuerdo a esta información. Entonces, si llega un tipo, le entrego esto. Si tengo otro tipo, le entrego tal cosa. Y entonces él me entregaría aquí como digamos, qué sé yo, estado, ¿cierto? Él me entregaría aquí el estado de acuerdo a lo que pasó en esta situación. Eso hace el mismo reducer de React. Transforma de acuerdo a una función, un estado inicial y empieza a trabajar de ahí para allá. ¿Sí es claro o no? O sea, tiene como el mismo concepto, pero pues va un poquito más enfocado acá a React. Sí, sí, claro. Muchas gracias. Con gusto. Entonces, listo. Ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos a arrancar a hacer, digamos, nuestro componente o nuestro stage management un poco más avanzado. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer yo, señor? Creamos una rama para eso. Pues Yo les recomiendo que no pongan cuidado, que no hagan nada ustedes en el código. Solo mírenme a mí, porque aquí va
sea, va a pasar un montón de cosas y ustedes al final lo único que van a tener que hacer es, digamos, clonar mi rama o mirar lo que yo hice y terminar los siguientes métodos que vamos a hacer. O sea, hoy es como, digamos, van a poner mucho cuidado y, digamos, después de que yo termine esto, hay tareas para hacer, por ejemplo, lo que decía, el logout, por ejemplo, ya de hacer el login ustedes, por ejemplo, hacer ciertas cositas más que van, digamos, aquí enfocadas en esto. Lo mismo de loading, que por ejemplo, cuando estoy trayendo datos, me cargué esto, sé cómo cargando, cosas así, y es este enfoque. Entonces, lo que va a suceder es que, digamos, lo más complejo o lo que más lo que uno se encuentra es crearlo desde cero, porque tienen que entender como los conceptos y cosas así. Pero cuando ya llegas a un proyecto que tiene esto montado, pues básicamente lo que a ti te va a tocar hacer es crear cositas de esto. Una cosita de esta, para, no sé, hacer aquí barrer. Ta. Y usted hace algo con ese barrer y listo. Entonces usted lo único que se va a encargar básicamente siempre, o la gran mayoría de veces, es empezar a crear casos posibles para que se controlen dentro del stake management. Pero es poco probable que en estos momentos de la vida les toque hacerlo desde cero. Quien lo hace desde cero, digamos que es el líder técnico, la persona que se encargue, pues que tenga experiencia de montar este esqueleto. Ya después de ahí lo que les digo es empezar a agregar estos cases para cada una de sus tareas que vayan a hacer. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es montar ese esqueleto, digamos que es lo que más nos va a costar al principio porque es lo mismo que les he dicho como muchas veces. Como es una cosa que solo se hace una vez, no es algo que uno se lo tenga memorizado, aprendido y entonces le toca a uno como que ir a buscar cómo le hizo en el proyecto o que han implementado diferente hoy en día en internet, pero se hace una única vez como en el proyecto, se configura una única vez y ya. Lo que usted va a hacer en el día a día son más casos dentro de esto. Entonces, por eso no es que sea una actividad como de mucho desarrollo diario, es más enfocado acá. Entonces vamos por ahí. Entonces, por eso la situación de que pongamos cuidado y ya luego ustedes lo replican si quieren viendo el video o clonar mi rama y tal cosa. De una, Es profe. más, ya en el repo está el pull request de todos estos cambios que yo hice, ¿cierto? O de lo que vamos a mostrar hoy como de tarea, de ejercicio, pues porque ayer se hizo esto para verificar que todo funcionara. Entonces vamos a arrancar. Entonces lo primero que yo voy a hacer es que en la carpeta de toda la raíz del source voy a crear, digamos, otras carpetas con otra información para meter todo lo de nuestro estado. Por temas lúdicos, en este momento, solo voy a crear un único archivo para irles explicando todo ahí y ya luego empezamos a refactorizar cada cosa a dónde iría y cosas así, pero pues por ahora, digamos que lo metemos en un único archivo. Igual en el pull request ya está, digamos, un poco más llevado en diferentes archivos. Entonces voy a crear un archivo llamado index, no sé, que va a estar en una carpeta stored en nuestra raíz del source, ¿cierto? Entonces digamos que ahí lo que nosotros vamos a hacer va a ser tal cosa. Vean, y estoy grabando yo, entonces por eso no les he puesto a hacer nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces lo primero que vamos a hacer es que hay que crear un contexto, ¿cierto? Pero entonces vamos a tener un pequeño cambio aquí. Vamos a utilizar dos contextos por separados para manejar acciones o cosas diferentes. ¿Por qué razón? Porque voy a querer un contexto único para que me maneje todo el estado. ¿Qué es el estado? Esto que vemos aquí, todas estas cositas, como que tiene la acción, este objeto y todas las cosas. Y voy a crear otro contexto
para que me maneje todas las acciones que se pueden hacer dentro de esto. ¿Con qué fin? Darle mejor responsabilidad a cada tema y hacer que sea mucho más escalable mi desarrollo. Entonces, lo primero, vamos a importar React. Y vamos a importar aquí ciertas cosas que vamos a necesitar. Profe, qué pena. ¿Es posible pronto darle un poquito de zoom? Sí, claro. Muchas gracias. Pongámoslo, pues en 38. Entonces, vamos a necesitar entonces el create context, ¿cierto? Por ahora. Entonces vamos a crear dos contextos. ¿Cómo se crean los contextos? Si se acuerdan, básicamente es esto. Es crear cierta información. Entonces vamos a crear dos contextos para dos cosas importantes. La primera, el app, vamos a llamar app state context, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer ahí es create context. Todo muy bello, todo muy bonito. Y la segunda que vamos a hacer es el app, pero este va a ser el dispatch context. Y este va a ser lo mismo, create context. Entonces, este man me va a manejar como va a ser como la bolsita, pero para los objetos del estado inicial. Y este dispatch context me va a manejar la bolsita, pero para solo las acciones, ¿cierto? Como haga esta acción y haga esta acción, ¿cierto? Va a ser así diferente. Vamos a tener entonces, además, lo que necesita todo state management o el reducer que estamos viendo al principio, un estado inicial, initial state. Y aquí, en este objeto, va a ir todo lo que nosotros creemos que va a tener nuestra aplicación en manejo, ¿cierto? De manejo de estados. Vamos a ver qué se van a manejar en los estados y a medida que vaya desarrollando esto se van a dar cuenta que pueden ir cambiando cosas. Por ahora, lo más sencillo que vamos a tener es que vamos a tener, por ejemplo, el job detail, que eso va a ser un objeto, ¿cierto? Vamos a tener además los jobs, que eso van a ser una write. Vamos a tener como la información del usuario, que va a ser un objeto. Y además vamos a tener algo que si se está cargando o no, is loading. Así nosotros podemos hacer situaciones como, si está cargando, muéstreme el circulito o ciertas cosas. Si no, no lo muestre, muéstreme la información. Pero ¿qué otras cosas posiblemente ustedes pueden encontrarse de estados? Y ahí entra un montón de temas visuales o cosas de ese estilo. Por ejemplo, ustedes podrían tener un único estado de UI y dentro de ese estado podrían tener ciertas cosas como mensajes normales, entonces vendría un string o tendría cosas de error, si hay un error entonces si es true o false y así. Pueden haber un montón de posibles estados dentro de su aplicación que es muy común que nos enfrentemos. Es tan simple como si ustedes van al Gmail, lo que veamos en el Gmail, todo lo que pasa en el Gmail, ¿cierto? Que si le das aquí la estrellita se marca, si no se marca, todos esos estados son cosas que van a cambiar. Si me paso aquí, muéstrame esta información, si hago esto, todo lo que pueda ocurrir en la aplicación es manejo de estados. Yo no sé, por ejemplo, si yo quisiera llevarme esto a tal carpeta y eso me saca una imagen por aquí, un mensaje, eso es un estado que se va a manejar. Pero ahora solo vamos a manejar estos estados y ya vamos a ver cómo. Entonces, si recordamos, un contexto requiere, digamos, de un provider que se va a encargar de agrupar como la información que nosotros tenemos, ¿cierto? Pero nosotros vamos a tener, digamos, dos elementos. Vamos a crear entonces este provider que va a tener toda nuestra aplicación, pero la diferencia
de ese provider es que adentro va a tener los dos, va a tener el provider del estado y el provider de las acciones. Entonces, ¿cómo es eso? Va a ser algo así. Digamos que tengo una función. Ahí. Vamos a crearlo como siempre hacemos las funciones. Perdón. Add provider, ¿cierto? Y ese add provider recibe algo muy importante. ¿Qué es lo que recibe la provider? Si se acuerdan. O el data provider. El children, ¿cierto? Entonces él va a recibir como todos esos hijos que tiene la aplicación. Es decir, va a recibir todo este árbol ahí. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es meter este contexto y este contexto para crear el provider. Pero entonces, ¿cómo se crea ese contexto? ¿Ustedes se acuerdan? Entonces, usted llama a este punto provider, a este punto dispatch, como esto. Data provider es el contexto punto provider. Entonces, pongámoslo aquí para que de pronto se den una idea. Pero entonces, arrancamos. Add.stateContext .provider. Y ahí meteríamos el children, ¿cierto? Esto que tenemos aquí. Hasta ahí sería muy idéntico a esto. Pero la diferencia es que todavía nos falta el provider de las acciones o del disparador. Entonces lo que nosotros hacemos es que dentro de esto creamos dentro del dispatchContext.provider ya tenemos ahora sí el children. Claros ahí, solo cree un contexto y un provider para el estado y un contexto y un provider para las acciones. Entonces voy a tener, digamos, como dos bolsitas, pues, por decirlo así. Mira que acá el router tiene un provider, pero yo podría tener, entonces lo que va a aparecer es que vamos a tener dos providers, el del router y el del estado y el de las acciones. Ya vamos a ver. Primero vamos a crear como todo esto y lo vamos a pillar. Pero entonces llega lo más importante. Nos falta los valores que vamos a tener, ¿cierto? Mire que el value, cada provider tiene un valor. Entonces hay que pasarle un value a este man y un value a este otro man. Este va a tener lo que son estos elementos y este man va a tener lo que son las acciones. Entonces es ahí donde llega el uso del reducer. Entonces ya me llevo este para acá. Y entonces es esto. Necesitamos el reducer, la acción reductora y el estado inicial. Entonces, yo lo que hago es, vean, voy a tener dos cosas, ¿cierto? ¿De dónde las voy a obtener? Las voy a obtener del use reducer, que aquí no me lo agrego, bueno, me lo agrego por allá en este otro. Y ese useReducer necesita una función, ya la vamos a mandar, ¿cierto? Pongamos aquí una función. Y un estado inicial. Vamos a mandar este. ¡Pum! Pero entonces, esto me devuelve dos cosas. Esto de aquí, que es el estado, ¿cierto? Y un dispatch. Entonces aquí yo recibo el estado y un dispatch. Entonces ya cerremos ahí. Entonces, ahí ya tenemos lo que va a pasar. Tenemos el provider que me va a envolver toda la aplicación
pero ese provider va a tener, pues esa aplicación completa va a consumir dos, el del contexto y el del dispatch. Entonces, ¿cuál va a ser el valor que va a tener el contexto? Todo el estado. Pues el del state va a tener el del state. Y el del dispatch va a tener el del dispatch, ¿cierto? Entonces ahí lo que va a suceder es que este man va a tener la posibilidad de tener sus dos contextos o sus dos bolsitas por separado con cada responsabilidad. Va a ser mucho más óptimo, va a tener mejor responsabilidad y vamos a ver mejor el flujo de la información. Pero bueno, habíamos dicho que aquí va una función reductora, ¿cierto? Ya tenemos eso, nos falta la función reductora que la vamos a llamar, por ejemplo, AppReducer. Nos falta crear ese AppReducer. AppReducer es una función reductora que recibe el estado y las acciones, ¿cierto? Y normalmente todo esto de las reducer se maneja con un switch, en el cual lo que pasa en el key es una acción punto type. Y acá lo que va a pasar es, ¿qué va a pasar cuando haga cierta cosa? ¿Cierto? Entonces digamos que ahí ya estamos casi que completos. Empecemos por la primera opción. Vamos a crear una opción que se llame get all jobs, ¿cierto? Él me va a traer todos los jobs. Vamos a cambiar esto por un elemento así. Y lo que vamos a hacer ahí es de retorname todo el estado tal cual como lo tengo, ¿cierto? Para eso le digo los 3 puntos state. Y es que me dice, como esos 3 puntos state, es como que el man llega y me mete esto así, acá. ¡Pum! Eso es lo que hace él. Pero además, yo quiero, o lo que quiero sobreescribir, es que jobs, es decir, estos jobs, sea lo que le voy a mandar en la acción punto payload. Ya vamos a ver eso. Y aquí por defecto hagamos que lo que haga, para que no sea que retorne el estado. Entonces, cuando llame a una función que se va a llamar getObs, es lo que va a hacer, es que va a modificar este estado inicial entregándome uno nuevo, pero ya con los jobs que me mandaron en el payload, ¿cierto? Vamos ahí. Entonces vamos, digamos, a empezar a exportar como estas cosas que vamos a necesitar. Entonces, export. Y dentro del export, lo primero que vamos a exportar va a ser el add provider. ¿Cierto? Y se va por ahí. Y esto, como me pone un problema, vamos a comentarlo aquí. Mientras tanto, vamos a ponerle que disable para esta línea. Ahí está. Entonces, bueno, ¿qué es lo principal? Esta información, recuerden, este provider se tiene que poner a todo el nivel superior de la aplicación, a todo el tope, para poder que toda la aplicación de ahí en abajo tenga acceso a esos elementos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a cambiar, vamos a usar acá vamos a agrupar eso en un elemento. Entonces lo que yo voy a hacer, por ejemplo, es que voy a crear aquí, voy a importar, voy a poner acá desde, yo no creé store, ¿cómo se llama store? Stored index. Desde store voy a traerme lo único que tengo importado, que es el app provider, ¿cierto? Y creemos, por ejemplo, aquí un nuevo componentico que se va a llamar de job. Y ese de job lo que va a hacer es el app provider, pero
si recuerdan, el app provider, que es este mío, este app provider que recibe un hijo. Entonces lo que va a recibir va a ser app. ¡Pum! Y ya no vamos a renderizar app, sino que lo que vamos a renderizar va a ser del job. Entonces aquí pongo del job. Entonces voy a guardar. Vamos a recargar la aplicación. Y se van a dar cuenta entonces que ya tenemos como, digamos, el primer componente. Se va a llamar del job porque obviamente este es un componente que acabo de hacer. Si yo llegara y metiera esto aquí metido así, comentemos esto acá. Ya no aparecerá de job, sino que va a aparecer de una la provider y cositas así. Pero lo voy a hacer de esta manera, pues para que sea más legible lo que quiero lograr. Entonces está the job, que es nuestra aplicación, o the jobs, como lo queramos llamar. Y él tiene dos cosas entonces. Tiene el app provider, ¿cierto? Que es todo este app provider de aquí. Y tiene, ¿cierto? Que es este app provider. Y dentro de este tiene dos cosas importantes. Dos context provider. Tiene dos. No me dice obviamente cuáles son, pero yo ya sé. Acá el context provider me dice que el value es loading, job detail, jobs, user. Y este otro me dice que los valores es una función que se va a disparar, ¿cierto? Me va a tener solo acciones que se van a disparar. Entonces, este man me va a manejar todo el estado de la aplicación. Y este otro lo que me va a manejar es las acciones que se van a empezar a manejar dentro de mi aplicación. ¿Claros hasta ahí? ¿Medio entendible? ¿O se pierde? Solo uní los dos conceptos por ahora. No he hecho nada más. ¿Sí? ¿No? Por mi parte, claro, profe. Sí. O sea, lo único que hicimos fue fusionar los dos conceptos que teníamos, que habíamos dicho ahorita, que era el use state, ¿cierto? El create context y el reducer. Los creamos, los juntamos en uno solito, que era el contexto y el reducer. Los unimos. Solo hicimos eso, unir. Creamos dos contextos. Aquí están los dos. Pero lo que hicimos de diferente es que utilizamos el uReducer. Lo metimos. Como estaba antes, lo que hacíamos en vez de acá hacer un uReducer era un useState. Entonces teníamos que hacer un useState para un useState para esta otra función y así para cada uno. Eso fue lo único que hicimos. Sí, pues, o sea, digamos que acá al principio puede ser enredado verlo. Cuando ya lo empecemos a poner a funcionar, van a ver los conceptos y van a decir, como que bobada era esto. Pues, o sea, esto es complejo de verlo abstracto y lo que le digo, solo se hace una vez, por decirlo así. O sea, no es que se haga muchas veces. Entonces, listo. Digamos que ya tengo aquí la gran primera parte de mi aplicación. Ya tenemos el provider, el contexto y ya cada uno lo va a consumir. ¿Cierto? ¿Cómo se consumía eso? Entonces ya llegaba un componente. Digamos que teníamos, ya voy a cerrar todo esto de aquí. Que ya no lo vamos a necesitar. Y entonces en el apply for job, mire que nosotros entonces estábamos utilizando un useState para obtener el job detail, ¿cierto? O para obtener, utilizamos un useState. Entonces ya no vamos a utilizar un useState para obtener el job detail, sino que este job detail, si ustedes lo encontramos acá, entonces ya lo que necesitamos es ir al store a obtener esa información para mostrarlo, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde nosotros necesitamos empezar a consumir el store. Entonces hay dos cosas. Si hay un provider, necesitamos un consumer, ¿cierto?
Y como se consumía eso, era utilizando el use content. Ya teníamos el create contents, entonces necesitamos el use contents, que es, si creo un contexto, necesito consumir un contexto. Y esto, digamos que en los ejercicios que nosotros utilizábamos, era que lo importábamos por aquí, en cada uno de esos, el use context, y le pasábamos cuál era el contexto, entonces le teníamos que pasar de nuevo estos dos, y ya, se hacían como ciertas cosas. Creo que ahí tiene que pues como volver a revisar. Pero entonces lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a facilitar todo esto para que el use content tenga cierta información. Entonces, voy a crear una función que se va a llamar use app state. Esa función, lo que va a hacer esa tranquilamente es utilizar el contexto que viene de use context para que yo lo pueda utilizar más simplemente. O sea, esto que estoy haciendo aquí es lo que hicimos alguna vez como hooks personalizados. Aquí voy a crear un hook personalizado para no tener que repetir, digamos, esta tarea en cada uno de los componentes donde yo necesito ir a consumir el contexto. Entonces, lo que voy a hacer es como, hey, obtenga el contexto de app state context, ¿cierto? Es como, ve, de la bolsita que tiene este man, vaya y cójame estos valores y métamelos acá, por favor, en esta variable y devuélvame esa variable porque eso es lo que yo necesito, ¿cierto? Eso es lo que va a pasar. Para no tener que yo hacer esta importación y esto en todos los lugares donde necesite yo utilizar el estado, ¿cierto? Yo necesito en Apply for Jobs, necesito en Recent Jobs, por ejemplo, que teníamos, obteníamos todos los elementos, por ejemplo, aquí lo estoy utilizando el JSON, entonces, para no tener que traer todo eso de ahí, los voy a utilizar en un hook personalizado. Pero ojo, y muy importante ahí, es que los hooks solo se pueden utilizar en funciones que estén, digamos, dentro del provider, es decir, que estén dentro de este man. Si yo esta función la uso por acá arriba, pues digamos al nivel debajo de job, por aquí en este pedacito, se va a reventar, va a haber problemas. Entonces yo lo que quiero verificar es que esté. Entonces yo voy a preguntar como si context es igual a un define. Entonces parse lanza una excepción. ¿Cómo es que es? Un error mejor. Lance un error con un mensajito ahí sornerito. Por ejemplo, que el use app state. ¿Qué le ponemos? Debe estar, no sé si debe estar usado con un provider, ¿cierto? Y en este caso es el add provider, ¿cierto? Y si no, pues que retorne el contexto. O sea, si no está definido, le hace un error. Pero si está definido, pues parse, devuélveme ese estado. Entonces yo ya lo que hago es exportar el objeto como tal. Entonces ya yo, este use state, puedo usarlo, por ejemplo, aquí en Apply for Jobs. Entonces yo ya qué haría. Digamos que yo por acá voy a venir aquí en import, voy a poner esto aquí. Y voy a venir al store y del store voy a cogerme únicamente por ahora el use. ¿Por qué no cogió? ¿Cómo es que se llama? Use app state. No sé por qué no cogió. El use app state. Pegué pues control C, control B. Entonces, listo, yo ya tengo el use state. Entonces,
yo, si hago cosas como parse, use state, este man aquí en todo esto me va a tener, por ejemplo, el estado, ¿cierto? ¿Y qué es el estado? Va a tener todo esto de acá, todo eso lo va a tener ahí en esa variable. Todo eso de ahí, todo eso de ahí lo va a tener en esa variable. Pero como yo únicamente quiero hacer el job detail, lo que haría es como parse, obtenga el job detail. Entonces ya este se iría como tal, ¿cierto? Pero ya lo vamos a ver. Todavía pongámoslo así en veremos por ahora. Y para que no nos salga errores, dejémoslo ahí. Entonces, listo. Yo estoy, ¿cuál es? Apply for job. Entonces, en Apply for job, tengo el provider, tengo dos contextos, pero si me voy a este componente que se llama Apply for job, vamos a buscar en Apply for job. ¿Dónde está? Tenemos el router, el detail, el navigation, el link, el header, el job detail. Entonces está el header, el job detail, el footer, el navigation. Se debe llamar job detail. Ok, no, ¿cómo se llama? Sí, creo que se llama detail job. Debe ser este. Debe ser el detail job. Este man ya va a poder acceder a esta información. Entonces, imprimamos aquí el estado. Démosle console log. Recarguemos. Y no me está trayendo nada. Si estoy donde estoy. O se reventó. Apply job. ¿Cuál es? ¿Sí es? No, no es este, perdón, muchachos. Es aquí. Ahí sí. Entonces, mire que en aquí Apply for Job, mire que yo ya tengo todos los elementos del estado como tal, ¿cierto? Yo ya voy a tener todo esto dentro de esta variable y yo ya lo voy a poder utilizar a mi gusto. Pero entonces, ¿qué falta? Falta, digamos, poder yo obtener la información. Entonces, digamos que ¿qué va a pasar? Que cuando por alguna razón suceda algo, una acción, un evento dentro de mi aplicación, este job detail va a tener aquí toda la información. Por ejemplo, va a tener hola, va a ser igual a ciertas cosas así, ¿cierto? Entonces aquí, pues mire que no se recarga. Pero si yo recargara la aplicación, ya ese job detail tiene el hola como tal. Entonces el man me va a manejar ya el estado de la aplicación, lo va a mantener este man. Entonces listo. Volvamos al estado como estaba. Ay. Y hagamos la primera tarea. Y es que Profe, una vamos, preguntita, qué pena. claro, Es que me perdí justo en cuando initial state está pasando a use app state. este initial state está pasando acá por medio del use state, ¿cierto? El use state es un custom hub que yo hice para obtener el contexto de este man. Es decir, aquí lo creamos, ¿cierto? Entonces, si uno lo crea, tiene que consumirlo. Aquí está el provider. Si hay un provider, necesita alguien que lo consuma. Todavía nadie lo está consumiendo. Entonces, yo lo que hice fue crear un custom hub, pues un hub personalizado para poder obtener la bolsita del estado, o sea, tener esta bolsita en una variable que yo la pueda utilizar siempre. Entonces, se la metí acá y acá este man me la va a volver y la va a tener este. Entonces, yo cuando venga acá y haga use state, siempre este man va a tener esos valores. Entonces, él va a tener ahora todos estos, pero yo solo quiero el job detail. Entonces, ahorita, pues lo que vamos a hacer es convertir esto en job detail y ahí vamos a obtener únicamente esa información. ¿Sí te quedó claro o no te quedó claro? Sí, sí, señor, no recordaba lo del, bueno, lo que se metió en el Sí, contenedor. o sea, hicimos fue esto, hicimos un custom hub. O sea, si yo no hiciera esto, me tocaría a mí hacer todo esto en cada uno de los componentes. O sea, venir acá y hacer cosas como esto, como parse. Venga. ¿Ustedes recuerdan en la película
me tocaría utilizar el use content de React, ponerlo aquí. ¿Cierto? Y yo necesito la state context, ¿cierto? De cada uno. Y este man no lo estoy exportando. Entonces me tocaría a mí exportar este man y este man. Entonces exportaría este, por ejemplo. Aquí lo importaría y se lo metería acá. Y acá tendría eso. O sea, como que me toca hacer eso en muchas partes. Y entonces como para no tener que repetir ese trabajo en muchas partes, pues por eso lo creé ahí para tenerlo. Ya vamos a verlo cómo esto se va a comportar. Muchísimas gracias. Listo. Ya tenemos el estado. Ahora falta lo importante. Necesitamos lograr poder disparar una acción que me actualice la información. Vamos a hacer que se dispare la acción que nos va a obtener, por ejemplo, el detalle de este empleo, ¿cierto? De este empleo particular me lo va a disparar. Pero yo aquí no tengo forma de disparar la acción porque lo mismo. Solo tengo el dispatch acá, pero me falta consumir de este provider esa función dispatch para poderla utilizar. O sea, yo tendría que hacer todo esto mismo allá. Entonces lo que ya vamos a hacer es lo mismo. Vamos entonces a crear una función que se llame use icons. Use app dispatch. Y este man va a ser exactamente como esto de aquí, ¿cierto? Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Ya este man no va a consumir el estado, sino que va a consumir es el dispatch context. Este man me consume el estado y este el dispatch. Entonces yo ya lo que digo es lo mismo, como, hey, parce, ya use app dispatch debe ser usado con un app provider. Y ya, lo exporto como tal. ¡Pum! Entonces yo ya podría llegar y hacer cosas como estas. Venir acá y utilizar el use app y además el use app dispatch. Y entonces yo ya llego y tengo aquí el dispatch y uso esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si imprimo esto, va a tener una función. Pero entonces, yo ya lo que voy a hacer es, parce, vamos a simular algo por aquí. Qué sé yo, en el job detail. Voy a poner algo en el job detail. Voy a hacer que se dispare. Aquí en este. Voy a hacer que se dispare esta acción para que me haga algo. ¿Cierto? ¿Qué está pasando aquí? ¿O qué es lo que hacemos acá en este momento? Cuando la aplicación entra a esta página, él va a obtener el ID, que el ID va a ser este ID de acá de la URL. Y si el ID cambia, va a disparar esta función. ¡Pum! Viene aquí. Esa función ahí lo que va a hacer es que va al servidor, obtiene la información, y luego que la información la obtiene, la guarda en la variable y esa variable se utiliza de ahí para abajo, ¿cierto? Nada raro. Lo que yo voy a hacer únicamente, pongámoslo aquí, nomás por fines lúdicos educativos, es que yo voy a disparar una acción de mi reducer para que me haga algo. Entonces, ¿qué acción voy a disparar yo? Ahora mismo solo tenemos una acción que es de tipo getAllJobs. Entonces yo quiero que se dispare esta acción, por ejemplo, y en jobs me ponga lo que le voy a mandar. Por ejemplo, entonces este man le va a meter aquí un arraycito, pues un objeto. Entonces, ¿cómo sucede esto? Muy sencillo. Yo le digo al dispatch, parce, vea, usted
es de tipo get all jobs. ¿Sí o qué? Pero además, usted tiene un payload y lo que le va a mandar en el payload, voy a ponerle cualquier cosa, ID 1. Entonces lo que va a pasar con esto es que se va a disparar. Esta acción va a venir aquí al reducer, va a preguntar qué tipo es la acción, si la acción es bien, coge el estado que tenía y devuelve el payload. Veamos entonces. Imprimimos acá el action, ¿cierto? Por acá no tenemos nada. A ver, por acá que no tenga otro consolo. Está súper bien. Listo. Entonces voy a guardar y vamos a ver qué se dispara. Entonces, se disparó la acción que es de tipo get all jobs. Y me mandó en el payload un ID que me dijo 1. Ahora, si yo ya veo los componentes y me voy al context, yo ya voy a ver que, por ejemplo, jobs tiene un objeto con un ID, ¿cierto? Entonces, ahí yo ya estoy empezando a disparar acciones para que el estado de toda mi aplicación se ejecute o se modifique. Entonces, esto me va a servir, por ejemplo, para que se entere toda la aplicación de que algo sucedió. Entonces, yo puedo decirle a este man, por ejemplo, parce, lo que yo quiero que hagas vos es logout. Y lo que hagan logout no es nada, sino que va a borrar, ¿cierto? Entonces, este man aquí va a tener una tarea, por ejemplo, de logout. Logout. Y lo que va a hacer es que va a volver el estado inicial, o sea, va a volver como todo esto. Porque ya el man lo que va a hacer es borrar el detalle que tenga usted grabado, digamos, en el estado, los jobs límpielos, el usuario póngalo limpio por defecto y ponga que está esto precargado. Entonces, al hacer esto, por ejemplo, este man se va a dar cuenta, este navigation, se va a dar cuenta que ese usuario ya cambió, entonces aquí ya no me va a salir el nombre, sino que me va a aparecer, por ejemplo, que ya inicie sesión o que haga todas esas cosas, ¿cierto? Van a suceder situaciones de ese estilo. Entonces, es claro, hasta ahí lo que quiero lograr o lo que estamos intentando lograr, o no es claro. ¿Sí? ¿No? O más o menos. Más o menos. Listo. Entonces, recapitulemos. Vamos a empezar a dejar de manejar como todos los estados internos del componente que pueden ser transversales para toda la aplicación en una bolsita de información, ¿cierto? ¿Qué es transversales? Por ejemplo, va a ser transversal para la aplicación, que yo esté logueado o no, que yo tenga el detalle de una información, de un job. En este caso, por ejemplo, yo necesito aquí el detalle del job para poder tener el ID y todas estas cosas. Pero también voy a necesitar, por ejemplo, el detalle del job aquí, o voy a necesitar el detalle del job en otros lugares, ¿cierto? Entonces van a ser como transversales y quiero mantenerlas ahí y no tenerlas que poner en cada componente y tener que hacer toda la información, los llamados y todas las cosas en lugares como por aparte. Entonces lo que estamos buscando es tener como esos estados que la aplicación va a hacer que cambien, que va a tener, que tienen que volverse como reactivos a sus situaciones. Vamos a quererlos cambiar digamos, de este componente acá que teníamos ahora, que lo estaba haciendo solito aquí, y vamos a hacer que los guarde no en el estado de este componente. Por ejemplo, aquí este man con este use state, el job detail se está guardando única y exclusivamente en este componente apply job. Solo en este componente se está guardando. Entonces, si yo necesitara, por ejemplo, no sé, que aquí mostrara Cristian acaba de aplicar a un trabajo, yo tendría que pasar esa información desde aquí hacia arriba. Por ejemplo, yo estaba acá en el apply for job.
Yo necesito pasarle esto al navigation, pero como es el hermanito, me toca mandarlo a la apply for job. Y de acá que lo baje otra vez al navigation para que salga aquí un mensajito. Entonces lo que yo quiero o lo que buscamos es que este mal no tenga solo la información del job que se aplicó o el detalle, sino que lo pueda tener, digamos, la aplicación en sí transversal para que podamos usar cosas. Entonces, en este caso, hice este pequeño ejemplo en el cual yo voy a tener aquí todo el estado, ¿cierto? Y voy a disparar una acción para que modifiquemos el estado de los jobs, ¿cierto? Entonces, si yo llego aquí e imprimo el estado, voy a comentar esta línea primero. Cuando imprimamos el estado, miremos que acá el man, jobs es un array vacío. Ahora, si yo llego y les comento esto, miremos que acá ya me dice, vea, se dispara una opción que all jobs. Y eso hizo que se disparara o que cambiara el estado de toda la aplicación. Por consiguiente, este man se enteró que hubo un cambio. Entonces, como hubo un cambio, yo me volví reactivo y voy a hacer ciertas cosas en mi aplicación. Como que, no sé, voy a mostrar un botón de cargando, voy a explicar ciertas cosas y eso va a hacer pues que mi aplicación funcione. Pero ahora sí, hagámoslo más real. Ya lo que vamos a hacer es, vamos a disparar la acción, pero no que me traiga todos los jobs, sino que la acción que me va a traer únicamente una única función, ¿cierto? Que va a ser el único job. Entonces, por fines un poquito más lúdicos, porque está, digamos, ya aquí muy metido mucha información en este, voy a crear otro archivito acá que se llame actions, ¿cierto? Y en ese actions voy a crear, digamos, como la lógica, digámoslo así, que se va a necesitar para obtener un job, ¿cierto? Ya nosotros vimos que para obtener un job básicamente necesitamos llamar al servicio de job con un ID, ¿cierto? Y ese ID pues lo va a mostrar. Entonces, si vemos el job, no me llega. Bueno, si vemos el servicio del job, únicamente el man recibe el ID, hace ciertas funciones, retorna el job y si no, un error. Pero entonces aquí no estamos teniendo en cuenta, en este ejercicio, no estamos teniendo en cuenta si esto se demora mucho en ir al servidor. Entonces, si esto se demora mucho en ir al servidor, a nosotros nos tocaría ir mostrando un mensajito como, parce, está cargando, mucho cuidado, espere, o un error, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que eso no lo tenemos controlado. Si nosotros lo controlaríamos, tendríamos que hacer cosas como estas, como llegar aquí, poner un try catch, aquí meter como esto, por acá no sé, si hay un error, mostrar aquí un alert con el error que sucedió, no sé, error.message, para que me muestre el error de lo que pasó. Y por ejemplo aquí, también se puede utilizar el finally, y hacer ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar aquí y decir, vea, vamos a crear algo para que esté diciendo que está cargando, ¿cierto? Si esto termina, diga que cargando ahora es false, por decir así. Entonces el man me va a tener que mostrar aquí si el man está cargando o no, un mensajito, si ya cargó me muestra esta información, ¿cierto? Y empiezan a haber un montón de posibles manejos de estados que nosotros no hemos hecho por fines más lúdicos, que empezamos a engrosar mucho pues como el trabajo de este componente. Entonces nosotros le vamos a dar la responsabilidad más al estado de que sepa qué va a ocurrir. Entonces vamos a cambiar todo eso que está sucediendo por el comportamiento correcto. Entonces, ¿qué va a pasar?
yo voy a utilizar este getJob que tenemos por aquí, lo voy a utilizar en mi acción, ¿cierto? Lo voy a poner por aquí. Entonces miremos a ver si está ahí. Yo no sé si está ahí. A ver. 2 puntos. Ah, no. Service. Job service. Y entonces voy a crear una función de las que nosotros conocemos, que se va a llamar, qué sé yo, get job detail. Y la vamos a exportar. Y no utilicemos esta todavía. Entonces, esto que va a suceder aquí va a ser algo asíncrono, porque el man tiene que ir hasta el servidor, esperar que venga, haga todas las cosas. Entonces, como va a ser asíncrono y no sabemos cómo controlar eso, el try catch. Entonces, ¿qué va a pasar? El man va a recibir el ID del job que va a ejecutarse, ¿cierto? Pero además va a recibir el dispatch, que va a ser la función que vamos a ejecutar para que haga ciertas cosas. O lo puedo cambiar. Paso el dispatch y luego el ID. Ya es a gusto de cada uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces yo ya voy a llegar y voy a hacer cosas como estas, como parse, vean. Usted en dispatch lo que va a hacer es que, por ejemplo, va a disparar una acción que sea de tipo is loading, no sé, o sea loading o cualquier cosa. Y va a decir que en el payload este man sea true, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Va a disparar una acción para que aquí se cambie y entonces toda la aplicación va a saber que hay algo que se está ejecutando ahí. Entonces va a mostrar aquí un botoncito de guardar. Listo. Ya se va a hacer eso. Entonces yo aquí voy a hacer exactamente lo que hacíamos acá. Cogíamos esto y lo pegábamos acá. Llamábamos a job, el ID y me tenía el job. Ya ahora yo no voy a utilizar el setJob, sino que ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo. Voy a disparar una opción que va a ser de tipo get job, pues para decir que es como el único. Pero además le voy a pasar un payload que va a ser el job que acabo de obtener. ¿Cierto? Entonces, listo. Ya este man va a hacer que se dispare la opción y el componente del contexto va a tener. Inicialmente, entonces lo pone en true, luego pone el job detail con la información y luego va a hacer que el loading esté en false. Pero supongamos que hubo un error, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, diría ya aquí, yo ya quiero que dispare una acción que va a ser de tipo show error. Y lo que voy a mandar no es el job, sino que voy a mandar el error. Pero además de eso, pues yo tendría que decir que se cancelara, pues. Entonces yo diría como, si esto terminó bien, ponga el payload en false. O lo mismo acá, ¿cierto? Póngalo en false. Como que empiece cargando, vaya, obtenga los datos. Si falló, póngalo en falso y muestre el error. O si estuvo bueno, guarde el dato y póngalo en false. Pero entonces, para no repetir estas dos cosas, existe una instrucción más del try catch, que es el finally, en el cual usted puede decir, como pues, sea cual sea el camino que tomes, al final convertí a este man, o sea que sea, finalmente también ejecuté otra función. Entonces, listo. Este man va a hacer eso. Entonces, listo. Ya tenemos ahí una tarea. Entonces vamos a exportar getJobDetail. Entonces yo ya aquí en Apply
ya no voy a utilizar este servicio, sino que tengo que utilizar es get job detail, pero ya no de los servicios, sino que tengo que ir es a buscar a dónde, al store. Al store y dentro del store a las acciones y voy a coger esto. Entonces ya vamos a cambiar, ahora sí, toda nuestra implementación. Ya no vamos a utilizar el job detail porque lo vamos a obtener ¿de dónde? De acá, del estado. Del estado vamos a tener el job detail. Entonces lo que decimos es, parce, tenga únicamente el job detail. Listo, solo obtenga el job detail. Y borremos esto. Entonces, entonces el man aquí se va a explotar porque no encuentra set job detail. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a obtener el get job detail acá. Vamos a decirle como parce, vea. Usted va a llamar a get job detail. Y si nosotros documentamos get job detail, un poquito mejor. Me dice que el ID es un number. Bueno, no, sí. Es un number acá, pues en este caso. El dispatch va a ser una función. Y pues ponemos acá qué es lo que va a hacer. Get a single job. Entonces, si yo me paro aquí ya este get job detail debería, pues no sé por qué no me está mostrando todavía. Debería mostrarme qué recibe. Entonces me dice, parce, vea, este man, no lo estoy cogiendo. Entonces recarguemos. Developer window. Me debería decir qué parámetros recibe. Entonces me va a decir, parce, vea, usted recibe dos parámetros. Uno que va a ser el ID y otro que va a ser tal valor. Entonces va a recibir un número y un ID. Entonces el ID es este. Punto. Pero además recibe una función dispatch que va a ser esta. Entonces yo ya puedo borrar este get job. Por ejemplo, ya puedo quitar este slim disable y miremos si hay un error. No hay ningún error. Entonces vengo aquí. Este man debería funcionar y me dice que register application es de... Ah, claro. Me tragué algo que no debería. Entonces vamos a agregarlo. Import from service job service y aquí tenemos el de register application. Así. Entonces listo, vamos a ver. El man vino acá, no pasó nada. Esto no se está recargando. Vamos a ver al network. El network sí llamó. O sea, mira que llamó. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Alguien se puede saber qué sucedió? ¿Entiende de lo que hemos hablado qué puede ser el camino que está pasando? ¿O no? ¿No? Bueno. Profe, qué pena, es que no he visto. Vos en el actions, bueno, no, en el action no, en el context Sí, tenés no tengo el esa. get job, el get job. No lo tengo. Esa es la respuesta. Ah, Entonces, como yo le dije a este man aquí en el action, parce, tenés que hacer un is loading, un get job o un short error. Todas estas acciones que tenemos allá son acciones que tienen que estar mapeadas aquí en el reducer. Mire que acá solo tengo get all jobs y logout. No tengo por ningún lado esto. Entonces, bueno, me toca hacer, inicialmente hagamos el de get all jobs, el de get job. Entonces me dice, pum. Parce, aquí jobs tiene esto, ¿cierto? Y mandé el payload. Acá en jobs podríamos cambiar un poquito para que sea que tenga como state.jobs.concat y que tenga lo que tenga. ¿Cómo es? Action.payload, ¿cierto? profe, ¿por qué así? Porque necesito concatenar, pues, o sea, como es una write
y no sé, lo podría tener por si de pronto alguien me lo daña, pero si no, si sé que siempre me va a llegar un array, pues lo dejo así. O sea, digamos que siempre me va a llegar un array, pero pues si por alguna razón no, lo puse. Pero bueno, Ah, listo. sigamos acá. Entonces en getJob, yo necesito el estado, pero yo ya lo necesito es que se modifique, es el job detail. Entonces digo job detail, póngale la acción payload. Entonces listo, con solo hacer eso, volvemos a mirar y mire que ya la aplicación funcionó. ¿Por qué? Porque ya tenemos que el job detail tiene toda la información en el contexto de este man. yo ya no necesito, por ejemplo, decirle al ad provider que le paso el job detail, por ejemplo. No necesitaría. O sea, si yo ya llego y borro esto, yo ya podría llegar en el header y no recibirlo aquí, sino que esto todo lo recibo de job detail que viene de use app, yo no me acuerdo cómo se llama. O sea, hacer esto aquí. Que teníamos aquí. Pum, pum, pum. ¿Cierto? Pero acá creo que toca entrar, salirse otro más. Entrar a esto. Ay, no, espérense. Estoy aquí, me salgo, stored. Así es todo. Entonces ya tengo de acá. Del use app. Tengo el job detail y este man tiene este aquí. ¿Cierto? Pum. Entonces este man ya tiene toda la información. O sea, ya va a poder pintar, ya va a poder hacer todo. ¿Cierto? O sea, mire que yo ya no le pasé. O sea, si ya nos pasamos al header que antes recibía props, por ejemplo, que recibía esto antes, ya no lo recibe. Ya el man lo tiene de un contexto. Mírenlo acá. Un job detail. El man ya tiene aquí todo la información. Entonces ya digamos no necesito pasar props hacia abajo. Pero pues este caso digamos que no es tan necesario pues porque era bajando props. Pero digamos que si necesitamos era subir, pues era más maluco. Pero bueno. Dejémoslo así, dejémoslo así. Ya luego lo cuadramos. Entonces listo, retornemos. Tenemos el getJob, ¿cierto? Listo, nos falta el showError. Entonces nos falta crear algo que llame showError. Hagamos este aquí. Y lo que va a hacer, no sé. Va a poner, va a retornar todo el estado. Pero además, showError, por ejemplo, lo va a poner en true. Pero el mensaje va a ser el action.payload, ¿cierto? O sea, vamos a mandar el error. Entonces nos faltan estos dos valores, deberían estar acá. El showError, por ejemplo, lo pongo en false. Y el mensaje lo pongo en un vacío, pues por decir algo. Entonces el man, si pasa algún error, este man va a mostrarse aquí un error. Nosotros vamos a mirar en la aplicación cómo controlar esa aplicación y vamos a mostrar ese mensaje en la aplicación, ¿cierto? Y por último faltaría el loading, que es muy similar a este. Pero pues acá se va a llamar isLoading. Y lo que va a pasar es que... Profe, ahí no es nada de camel case ni nada de eso, pues que los pones en mayúscula. Sí, esto lo estoy poniendo en mayúsculas porque son funciones que nosotros conocemos desde antes de la ejecución de la aplicación. No es que sea algo mágico que apareció de la nada. Ah, ya. O sea, recuerden que lo que nosotros decimos es que lo que es en mayúsculas son cosas que nosotros conocemos antes de que la aplicación, digamos, se ejecute. Y por convención, más que todo en los reducers. Entonces, por ejemplo, aquí ya hace el isLoading,
y lo mismo. Entonces yo, por ejemplo, ya podría yo obviarme esta validación de job detail, ¿cierto? Porque yo ya podría hacer cosas como, si acá tengo job detail, también puedo sacar el is loading, ¿cierto? Y ya podría decir acá, si está cargando, bueno, si no está cargando, muestra el header. Pero si está cargando, no sé, ponga un párrafo que diga no sé, loading, cualquier cosa. Entonces, pues obviamente esto no se va a ver ahí porque es súper rápido. Pero si nosotros lo hiciéramos que fuera lento, se mostraría aquí el loading. ¿Cómo lo comprobamos? Así. ¿Cierto? Mira que acá aparece el loading. Si estuviera eso, estaría mostrándose ahí. Pero pues ya uno, cada quien lo hace a su gusto. Puede que lo haga acá o puede que lo hagamos allá adentro. Entonces, cada quien lo hace en su antojo. Digamos que no lo quiero hacer ahí. Por alguna razón no lo quiero hacer, lo meten allá. Pero dejémoslo así. Entonces, listo. Ya tengo yo el manejo de estados para obtener una aplicación específica, un job específico desde el estado. Pero bueno, hay algo más. Yo también puedo hacer que cuando esté registrando un aplicante, también lo maneje por el estado. No sé. O que cuando actualice esto, este job que ya tengo en este job detail, recargue la información que tiene nueva. Pues porque ahora, si yo aplico a este ejercicio, el man se va a registrar. En la base de datos va a aparecer que tengo 2 o 3 nuevos aplicantes, pero el job detail de aquí va a estar desactualizado, digamos, de alguna manera, ¿cierto? Entonces, a mí me tocaría volver a actualizarlo en cierto momento. Entonces, hay caminos. Usted puede hacer lo mismo que hicimos acá, de obtener este get job details, eso que hicimos acá, lo podríamos hacer, digamos, acá también. Y ahí sí utilizamos el, ¿cómo se llama? El register applicant. Y podríamos hacer tranquilamente ese. Para temas sumamente cortos, peguémoslo aquí. Y cambiamos el mismo orden para que funcionemos. Dispatch. ¿Cierto? Y decimos que esto es asíncrono. Entonces, listo. Lo mismo, acá yo tenía isLoading. Entonces, aquí lo que llamo es a isLoading. Y ya lo que, por ejemplo, aquí registra el aplicante, pero yo necesito que el aplicante me obtenga el nuevo estado. ¡Pum! Y además que el isLoading sigue otra vez fallando y pues podríamos hacer exactamente lo mismo. Dispara un error si hay un error, ¿cierto? Para que haga ciertas cosas. Y exporto esa función, ¿cierto? Exporto esa función y hago exactamente lo mismo, documento, para decir que el job es un object, que esto es una función y que crea esto un aplicante, ¿cierto? Profe, ¿cómo haces eso? Se me olvidó. No, pones el slash, 2 puntos, 2 veces y ya te lo crea. Pum, pum, ya. Entonces ya le da, ¿Cómo? Slash. sí, pues usted hace slash, 2 puntos. Y si le da otros, pues que 2 puntos, asterisco. Si le da asterisco, ahí le dice acá abajito, usted quiere hacer la documentación. Entonces, como le digo un enter, él ya los crea. ¡Pum! Ah, ya. Entonces, listo. Yo ya creé aquí también la acción del aplicante. Entonces, digamos que yo voy a modificar todo esto que tengo aquí para que lo haga el man, digamos, allá. Entonces, lo que voy a hacer es
que no voy a utilizar el regist applicant de allá, sino que voy a utilizar este create applicant to job, que lo teníamos aquí. Entonces, digamos que utilizo este y mando el save job y el dispatch, ¿cierto? Y borro este. Nomás como por temas ahí, como tal, ¿cierto? Por hacerlo rápido. Entonces recargamos, vemos cómo está el job detail, vemos que tiene un candidato que se llama Mafe, y tiene esta información. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a cambiar esto y voy a poner a, no sé, a Cristian Moreno, @leo.com y un mensaje aquí cualquiera. Ah, bueno, eso no me... O sí, yo no recuerdo. Creo que no lo puse bien. Le doy Submit Application. ¡Pum! ¿Cierto? Me dice que súper bien, que aplicaste. Y mire que ya el estado está actualizado nuevamente. Ya tiene un aplicante que fue Mafe y tiene otro nuevo aplicante que fue Cristian. Bueno, cogió Cristian Moreno. Ah, bueno, obvio. Yo creo que no he hecho toda esta información de aquí. No tengo... vamos a ver, qué pena. No tengo la tarea hecha. Require the file. Sí, no, ahí está. On-chain. ¿Qué falta? El name. Bueno, no sé por qué no cogió el nombre. Tenía que haber cogido los otros, pero bueno. Esa era la idea. Entonces, si ustedes vuelven a revisar, pues ya el man debería tener pues los dos candidatos. Y en la base de datos tendría que estar los dos candidatos. Entonces, usted va a la base de datos, va a ver el de empleo y tiene dos. Acá tiene que salir message. Y acá tendría que haber Cristian y el correo que acabo de hacer. Eso es lo que debería pasar. Pero bueno, eso es básicamente lo único que hicimos de contribución, ¿cierto? Eso es el único ejercicio. Entonces, recapitulando todo lo que pasó, todo. Uno, una única vez, crea todo este armó todo. Es decir, crea un estado inicial, crea un app reducer, crea un app provider, crea un use state, crea un app dispatch y los exporta. Los crea una única vez. Lo que usted va a hacer más constantemente es empezar a agregar acciones aquí. Entonces usted me va, por ejemplo, a agregar la acción para loguearme, la acción para crear un nuevo empleo, la acción para, qué sé yo, eliminar un aplicante de un empleo. Todas las acciones, pero entonces cada acción tiene su parte. Si entonces yo creo, por ejemplo, la acción para, qué sé yo, para, no sé, delete job, va a eliminar un job. Entonces usted posiblemente tiene que hacer algo como va en el servidor, tendría que ir, por ejemplo, a las acciones y hacer todos los pasos para que usted pueda eliminar un job. ¿Y qué es eliminar? Entonces lo mismo, como parse de, ponga a cargar la aplicación, ¿cierto? Pues haga que la aplicación se entere que va a estar cargándose porque vamos a hacer una tarea síncrona que se puede demorar un ratico. Dígale que esté cargando, ¡pum! Luego, llame al servicio que nosotros hicimos por allá normalmente y explíquele, mándele el ID para que elimine el job. Cuando elimine el job, cuando elimine el job, lo que va a hacer posiblemente sea dos cosas. Una, tiene que borrar de los jobs ese elemento. Entonces tendría que volver a consultar todos los jobs. O este man aquí ya me entrega todos los jobs. Entonces yo se los paso nuevamente a ese servicio, pues a esa acción y los ejecuta. Y así sucesivamente va pasando todo. Entonces, en la vida más profesional de ustedes, lo que va a suceder es eso. Ustedes van a crear un case y una opción. Un case y una opción. Una case y una opción.
o les va a tocar darle soporte a un cache y una opción. ¿Por qué? Porque ya quieren que cuando usted obtenga todos los jobs por defecto, no sé, el estado de mensaje sea false o cuando esté obteniendo tal cosa sea en true. Entonces le tiene que modificar eso. Pero ustedes no se tienen que volver a preocupar por toda esta arquitectura o carpintería que nosotros hicimos en este momento. Eso ya va a suceder una única vez en todo el proyecto y ya no va a haber otro volver. O sea, solo va a haber esa primera vez y ya. Si se vuelve a tocar eso es porque decidieron migrarla por alguna razón, porque no les gustó, hay algo mejor que les va a resolver un problema y se cambia completamente. Pero no tiene como más elementos. Ahora, se puede refactorizar esto diciendo que como recibe una acción, podría decir que recibe el type y el payload, ¿cierto? Entonces aquí ya quita la acción, pues de todos lados quita la acción y solo deja así. Entonces ya queda el type y el payload que le manda, ¿cierto? El payload, en este caso que yo estoy haciendo el ejercicio, pues solo tiene un elemento, pero posiblemente el payload tenga más objetos, o sea, no solo tenga el job detail, además tenga el job detail, tenga, no sé, actualicé cuántas, no sé, cuántas solicitudes de aplicación ha hecho el usuario, porque digamos que solo puede aplicar a 2 empleos en el día, entonces tendría que contarle eso y así va a usted empezar a jugar con toda esa información que puede ocurrir dentro de la aplicación. Listo. Tomemos agüita, descansemos